por decilitro, que en este caso sería la anemia severa, ¿no? Puede ocasionar síntomas en reposo. Entonces, esto nos va a indicar, recordando los grados de anemia que podrían presentar, ¿no? Leve, moderada y severa. En cuanto a la rapidez de instauración, si la anemia va a aparecer de forma rápida, como ya lo dije, los síntomas van a aparecer con más facilidad, ¿no? Y este va a ser más de forma progresiva. En cuanto a la edad, las personas jóvenes son las que más van a tolerar la anemia, al contrario de las personas ancianas. En cuanto a las personas ancianas es donde vamos a ver que tienen mayor sintomatología, pero normalmente no se les nota rápidamente. Uno piensa que es otro tipo de patología, pero sin embargo es una anemia, que se ve muy, muy común en ancianos. Y en cuanto a enfermedades asociadas, puede ser por alteración de otro tipo de sistema de transporte de oxígeno, como las enfermedades cardíacas, como las pulmonares, ¿no? Que ya vendrían asociadas a tener como síntoma la anemia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver que hay mecanismos de producción para recordar, ¿no? Cuando hay un descenso de la producción de hemoglobina y cuando hay aumento de las pérdidas, ya sea de sangre, ¿no? De hemoglobina, perdón. Cuando vamos a hablar de un descenso de la producción, vamos a repetirnos a que sean hipoproliferativas o cuando hayan trastornos en la maduración de la hemoglobina misma. Cuando hablamos de las hipoproliferativas, vamos a ver que estas pueden ser normocíticas o normocrómicas, ya sea que su volumen corpuscular medio sea de entre 80 y 100 femtolitros. Y cuando se da este tipo de anemia es porque hay un fallo en la médula ósea, ¿no? Puede ser por un tipo de aplasia, una infiltración tumoral, fibrosis, etc. En cambio, cuando hay un trastorno de la maduración, vamos a ver que son más pequeñas, son microcíticas, o más grandes, macrocíticas, ¿no? Microcíticas con un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, macrocíticas mayor a 100 femtolitros. ¿No? Normalmente las microcíticas vamos a encontrar cuando hay déficit de hierro, cuando también se pueden producir talasemias de diferentes tipos y cuando hay la anemia sideroblástica. Todas estas se van a explicar luego. Y en cuanto a las macrocíticas, normalmente se encuentran cuando hay un déficit de la vitamina B y del ácido fólico, ¿no? Ahora, en cuanto al aumento de las pérdidas, vamos a ver que sea por hemólisis o por pérdidas, como ya lo decía antes, por sangrado, una hemorragia oculta, una pérdida que haya sido inducida, no provocada. O en cambio de hemólisis, cuando se dé una anemia hemolítica, que también se va a explicar, que ya sea hereditaria o adquirida. Siguiente, por favor. Ya, manifestaciones clínicas. La expresión de las manifestaciones clínicas de la anemia es el resultado de la hipoxia tisular, lo cual repercute en los síntomas y signos específicos, los cuales representan respuestas cardiovasculares, compensadoras. Estas varían según la gravedad y la duración de esta hipoxia. Bueno, en este caso de una anemia grave puede asociarse a la debilidad, vértigo, cefalea, manchas en el campo visual, fatiga, mareos, irritabilidad e incluso conductas extrañas. Puede aparecer amenorrea, pérdida de líbido y molestias de gastrointestinales. En ocasiones, ictericia, esplenomegalia. Finalmente puede presentar insuficiencia cardíaca o shock. Bueno, a grandes rasgos, los principales que podemos encontrar son debilidad y cansancio, dolor de cabeza. Y bueno, y si es aquella que al empeorar el cuadro clínico podemos encontrar manifestaciones como el color pálido de la piel, ictericia, lengua dolorida, presencia de uñas quebradizas y dificultad para poder respirar. Siguiente, por favor. Bueno, las manifestaciones relacionadas con la hipoxia celular son 8. Encontramos como, por ejemplo, la presencia de palidez de piel y mucosa, palpitaciones taquicárdicas. Otras manifestaciones es el aumento de la presión arterial, soplo cardíaco funcional, disnea. Bueno, la disnea es la dificultad para respirar, puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Otra manifestación sería taquignia, respirar anormalmente rápido y a menudo es poco profunda. Otra manifestación sería la cefalea, vértigo, mareo, visión borrosa, cansancio, dolor muscular. Siguiente, por favor. Bueno, por otra parte, estas relaciones con el síndrome...
Bueno, por otra parte, estas relaciones con el síndrome ferropénico son 9 principales. El primero sería el prurito generalizado, siendo la causa el déficit del hierro, siendo esta última la más frecuente. Otra manifestación sería el pelo frágil, quebradizo. Otra manifestación sería la lengua roja y de palpitada, la cual lo conocemos como glositis. Otra manifestación sería astenia, que es una debilidad o fatiga general que dificulta o impide a una persona realizar tareas en condiciones normales y hace fácilmente, ¿no? Otra manifestación sería la alteración de las mucosas esofágicas. Otra manifestación sería la irritabilidad y también la parestesia, la cual son sensaciones de hormigueo o pinchazo generalmente temporal, que suele producirse en brazos, manos, piernas y pies. Otra manifestación sería el retraso de psicomotor producto por el déficit del hierro, el cual es muy importante en las primeras etapas de la vida. Y otra manifestación sería la enfermedad pica, que es ingesta persistente, convulsiva, de sustancias no comestibles, tales como la tierra, arcilla, tiza, jabón, materiales fecales, lo cual nos produciría en pacientes discapacidades intelectuales y problemas de salud mental. Siguiente, por favor. Mm, en, en este caso del síndrome megaloblástico, los síntomas signos y síntomas que encontramos son la ictericia por eritropoyesis ineficaz. El otro sería, otra manifestación sería, otro síndrome sería glotis atrófica. Y el otro sería quelosis angular. Bueno, esto sí, significa que son lesiones que se producen en los labios y que generan grietas en las comisuras labiales que pueden llegar a ser molestados o dolorosas. Produce quemazón en la zona afectada. Encontramos es la afectación de los cordones posterior a este caso. Existe una alteración de la sensibilidad privatoria y el propioceptiva a lactasia de la marcha de Roberts. Bueno, esta prueba de Robert es una maniobra clínica simple que es de consultorio enfocada a la búsqueda de ataxia sensitiva como la causa sindrómica en aquellos pacientes que presentan desequilibrio o dificultad para la marcha. El otro sería la polineuropatía periférica bilateral y la otra manifestación sería neurológica corticales, pérdida de visión por atrofia óptica, demencia. Siguiente, por favor. Bueno, el síndrome hemolítico, en este tipo de síndrome lo que nos va a producir son los aumentos de bilirrubina no conjugada con ictericia, lo cual va a generar litiasis biliar, también va a generar pleocromia, que es el exceso de materia colorante en el líquido orgánico y en el particular en la bilis. El otro sería la hemólisis intravascular, el otro sería la hemólisis extravascular. Y en este caso, la hemorragia aguda sería la causa de la hipovolemia, pérdida del conocimiento y insuficiencia renal. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar con el diagnóstico. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que la prueba principal que se pide es el hemograma, ¿no? Ya para otros diagnósticos diferenciales podríamos usar el recuento de leucocitos o la extensión de sangre periférica. En cuanto al hemograma, vamos a ver lo que es el nivel de hemoglobina y hematocrito, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que en cuanto a hemoglobina podemos ver que se presenta un diagnóstico de anemia, ya sea leve, moderado o severa, si es menor a 13 gramos por decilitro, menor a 8 gramos por decilitro, ¿no? Correspondientemente a lo que dije. No va a ser útil si hay una hemorragia aguda. Y en cuanto al volumen corpuscular medio, vamos a ver que puede ser una anemia microcítica, que se puede dar por una ferropenia, una talasemia, una anemia sideroplástica o macrocítica, ¿no? Por un déficit de la vitamina B2. En cuanto a estas anemias microcíticas, como ya lo estaban explicando, podemos ver que como que ya lo expliqué, ¿no? Como que son pequeñas, menor a 80 femtolitros y macrocíticas mayores a 100 femtolitros, ¿no?
Ahora, en cuanto al recuento de reticulocitos, vamos a ver que podemos encontrar en anemia regenerativa, porque puede haber una medular adecuada a la eritropoyetina. Y en cuanto a una anemia regenerativa, es cuando hay una médula deficiente, o sea, cuando ya hay una aplasia medular y cuando ésta no puede regenerarse, ¿no? Como dice su nombre. En cuanto a la extensión de la sangre periférica, vamos a ver que en esta se encuentran las alteraciones de la forma de la membrana, ¿no? Ya sea en enfermedades hereditarias, que en microesferocitosis, eritrocitos, dianocitos, etcétera, o en hepatopatías crónicas, como los acantocitos, o en uremia ferropénica, esquinocitos, o la anemia hemolítica, esquistocitos. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos una imagen que nos muestra pues los diferentes tipos de forma que puede tomar la membrana del eritrocito. En este caso vamos a encontrar que, como vemos, no hay hematías normales que presentan la forma de ovalada normal, pero al lado vamos a tener que son los draquiocitos, ¿no? Vamos a hablar un poco de cada uno. Los draquiocitos pues son hematíes inmaduros, como ya lo dije, y estos van a tener forma del aire. Estos, como los decía, se pueden asociar a lo que es esplenomegalia o también anemia megaloblástica, talasemia o una enfermedad renal. En cuanto a los acantocitos, que ya también van a ser eh, unos hematíes que van a tener un tipo de espículas, ¿no? Y van a se van a producir en lo que son las cirrosis hepáticas, mielofibrosis aguda o crónica, y en los pacientes a los que se les puede administrar altas dosis de heparina. También tenemos los dianocitos, que van a consistir en unos hematíes planos que van a tener forma de sombrero en punta, como los vemos en la imagen, ¿no? Y esto hace que los hematíes se vean frontalmente, ¿no? Y estos pueden verse especialmente en lo que son las talasemias y en las hepatopatías. En cuanto a los drepanocitos, van a tener una forma de hoz y se van a producir en una anemia de células falciformes. Los eliptocitos, como lo dice su nombre, tienen una forma elíptica y oval, ¿no? Y se pueden producir en lo que es anemia ferropénica, una anemia megaloblástica o la mielofibrosis. Los esquinocitos, que también se les puede llamar como los esterocitos o astrocitos, justo porque tienen esa forma, ¿no? Y se pueden producir en lo que es casos de uremia, cuando hay también un déficit de potasio, ¿no? Y hepatopatías neonatales. Y los esferocitos, que también los vamos a encontrar, que tienen forma esférica, como lo dice su nombre, ¿no? También hay microesferocitos, que se van a encontrar en lo que es las anemias inmunohemolíticas. Y los esquitocitos, que también vamos a encontrarlos, que van a estar fragmentados. Y vamos a encontrarlo en casos de hemólisis, ¿no? O hay pacientes que presentan este tipo de esquistocitos cuando presentan una prótesis valvular del corazón. Ahora vamos a encontrar los estomatocitos que tienen una forma de boca, ¿no? Que producen mayormente, que se van a producir mayormente cuando es un paciente alcohólico o en una hepatopatía crónica. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener también lo que es el perfil férrico, que mayormente nos va a servir para lo que es la anemia ferropénica, ¿no? Que vamos a encontrar en ese lo que es el hierro plasmático, la sideremia, vamos a ver la ferritina, que es el principal perfil que nos da para poder hallar un diagnóstico de anemia ferropénica, y la transferrina, que va a estar aumentada cuando hay un déficit de hierro, ¿no? Y en otros casos, como la determinación de ácido fólico, vitamina B12, hormonas tiroideas, bilirrubina, etc. Y en cuanto al estudio de la médula ósea, nos va a servir para ver las anemias regenerativas, ¿no? Cuando hay aplasias medulares. Se realiza una aspiración de la médula ósea, una biopsia, cuando hay también casos de leucemia o cuando hay una sospecha de infiltración de agentes biológicos, ¿no? Como la leishmania o TBC. Ahí vemos un cuadrito que nos indica cómo es la indicación cuando tenemos una anemia ferropénica, ¿no? Cuánto es lo normal de una sideremia, que es mayor a 45 nanogramos por decilitro, perdón, gramos por decilitro, en la ferritina, que es el que nos importa, que es de 15 a 200, y el receptor de la ferritina también. Siguiente, por favor. La transferrina, perdón. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico etiológico de la anemia ferropénica, como les decía, se va a valorar, depende de la sintomatología que éste presenta,
por ya sea una colonoscopía o citoscopía o un examen ginecológico, ¿no? Que normalmente no se usa. Y cuando hay una sangre oculta en eso, que es el que más sirve. En cuanto al diagnóstico etiológico de la anemia hemolítica, vamos a encontrar en sangre periférica alteraciones morfológicas de la membrana, como ya lo hemos explicado, los diferentes tipos. Y en cuanto al diagnóstico de la anemia megaloblástica, cuando vamos a determinar el factor intrínseco o cuando es factor intrínseco de células parietales o la prueba de Shinning, que van a ser muy útiles. Siguiente, por favor. Para hablar lo que es el tratamiento de la anemia, esto debemos entender que este va a ser muy diferente según el tipo de anemia y este a su vez va a depender de la causa de la cual va a producir. Es por eso que en algunos casos, si es que este va a estar relacionado a déficits nutricionales, como medida terapéutica vendría a ser lo que son la administración de Matías. Y si es que este va a estar relacionado con otros procesos crónicos o otras patologías de base, el tratamiento va a ser principalmente la terapia de esta enfermedad de base. Siguiente, Eduardo, por favor. Ahora, como una de las medidas que para el tratamiento de las anemias vendría a ser lo que es la transfusión de concentrados de Matías. En este tipo de casos, este vendría a ser un tratamiento que va a ser indicado en casos de que el paciente va a estar con una hemorragia aguda, la cual va a afectar lo que es el estado hemodinámico del paciente. En este tipo de casos, un concentrado de hemoglobina va a aumentar lo que es 1 gramo por decilitro, y la cual va a estar determinado a su vez por la clínica y no solo por los valores de la hemoglobina. Es por eso que en este tipo de casos, en caso si es que este va a presentar el paciente una anemia aguda o si es que los valores de la hemoglobina van a ser a menores de 7 gramos por decilitro, es muy útil la utilización de un concentrado de Matías. Ahora, otro bendice si es que la hemoglobina va a ser menor a 8 gramos por decilitro. En este tipo de casos ya se va a indicarse cuánto el paciente va a estar como antecedente, va a presentar una hemorragia activa o si es que el paciente va a presentar patologías como diabetes o una enfermedad vascular o una enfermedad respiratoria. Y por último, también se va a indicar lo que es el concentrado de Matías, cuanto si es que la hemoglobina va a ser menor a 9 gramos por decilitro. Y en este debemos tener mucha importancia si es que el paciente va a tener antecedentes de insuficiencia cardíaca o una isquemia miocárdica. Ya también en este tipo de casos, si es que el paciente va a ser, adicionalmente de que este va a ser tratado con este tipo de tratamientos, se debe hacer adicionalmente, se le debe indicar al paciente lo que es el reposo y el uso de diuréticos. Ahora, por otra parte, en caso de que la anemia sea bastante crónica, en este caso, se debe dar inmediatamente cuando los valores sean menores a 5 gramos por decilitro, la cual vendría a ser lo que es la indicación en este tipo de casos. O adicionalmente, si es que antes de la transfusión hay que valorar muy importante el tratamiento con hierro o ver los valores de la vitamina B12, tales como el ácido fólico. Y en el caso de que algunas personas que van a presentar con una anemia crónica mal tolerada, es muy importante dar las transfusiones y este no tiene que ser relacionado con la independencia de los valores de hemoglobina. Siguiente, por favor. Ahora, para hablar lo que es el tratamiento con hierro, debemos mencionar de que el hierro por vía oral vendría a ser un tratamiento muy eficaz. Aparte de esto, este va a ser del costo vendría a ser un poco más barato y de menor riesgo lo que es para el paciente. En esto, ya también se debe usar preparaciones de hierro ferroso. En este tipo de casos debe dirigirse de manera individualizada el mejor tratamiento indicado para el paciente. Dentro de estas vamos a encontrar prácticamente las sales ferrosas más utilizadas son el sulfato, el succinato o el gluconato ferroso. Ahora, en este tipo de casos está indicado en pacientes que van a presentar anemia ferropénica crónica o aquellos pacientes que van a presentar anemias agudas. Esto beneficia si es que van a ser bien tolerados. La administración va a ser prácticamente de 50 a 200 miligramos de hierro elemental y este es muy importante que la hemoglobina debe aumentar en 2 gramos por decilitro después de las 3 semanas adicionales del tratamiento. Ahora, como otra medida de tratamiento con hierro vendría a ser, si es que no funciona el hierro oral, deben usar lo que sea el hierro intravenoso, que este y a su vez ya también va a estar indicado cuando se va a requerir reponer rápidamente los depósitos de hierro. La administración endovenosa va a estar indicada en casos como, por ejemplo, va a haber un fallo del tratamiento oral, como el anterior, como por ejemplo va a ser en casos de intolerancia demostrada al hierro oral,
Otros también van a estar relacionados con una mala absorción, como por ejemplo en gastrectomías o lo que son en casos de pacientes que van a presentar lo que son gastritis atrófica o antecedentes de enfermedad celíaca o infecciones por Helicobacter pylori. Ahora, en esta ya también la dosis total de hierro parenteral que se debe suministrar, este se va a calcular con la siguiente fórmula, donde el déficit de hierro que se debe calcular 100 miligramos va a ser igual a lo que es al peso corporal del paciente multiplicado por el hierro deseado que debemos conseguir. Este se debe restarle o diferenciarse con la hemoglobina observada, la cual encontramos en el paciente, y este a su vez debemos multiplicarlo por el valor de 2.4 y sumar el valor de 500, para así a su vez restaurar el déficit de hierro que nosotros deseamos esperar. Siguiente, por favor. Ahora, ya también por otra parte, en los casos de usar lo que es el preparado con hierro intravenoso, en la actualidad vamos a encontrar varios preparados de hierro endovenoso, las cuales van a ser de carácter seguro y eficaces como el hierro sacarosa, las cuales van a estar indicados en varios tipos de situaciones. En este tipo de casos, el hierro sacarosa se va a usar lo que son 3 veces por semana y este no debe exceder más de 200 miligramos por infusión. Otro también que podemos usar lo que es el hierro carboximaltosa, la cual debemos administrar en dosis de 200 miligramos, la cual debe ser máxima por una semana o debe estar diluida mediante métodos de perfusión en 1000 miligramos en 250 miligramos de suero salino fisiológico. Este no debe pasar por los 30 mililitros por minuto una vez por semana. Siguiente, por favor. Ahora, si es que en este tipo de casos, adicionalmente a esto, también podemos usar lo que son los corticoides, la sildenafil o el ácido fólico. En el caso de los corticoides, este ya también va a ser indicado en aquellos pacientes que van a presentar la anemia hemolítica autoinmune, en donde de las cuales se debe administrar la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día. La dosis debe ser de 10 hasta 2 semanas aproximadamente. Si es que no es el uso de corticoides, también podemos usar lo que es la sildenafil, que en este caso vendría a ser la dosis de 1 gramo por vía intramuscular. Este debe ser diario por un periodo de una semana y luego de se debe realizar una vez a la semana, con un periodo de una vez al mes y finalmente una vez por mes. Este ya debe ser de manera de por vida. O en otros casos también se puede usar lo que es el ácido fólico en dosis de 5 miligramos al día por vía oral, la cual debe ser por un periodo de 4 hasta 6 meses. Siguiente, por favor. Ahora, para la evaluación y el pronóstico, ya también va a depender mucho del abordaje terapéutico, la cual debemos tener en cuenta. El principal objetivo vendría a ser la estabilidad hemodinámica del paciente. En este tipo de casos, en caso de que la anemia no sea grave, el tratamiento se va a iniciar, como mencioné anteriormente, con hierro y debe ser a su vez al mes, debe realizarse controles de hemograma. Tiene como objetivo lo que es comprobar si es que la hemoglobina va subiendo en el paciente y la respuesta el resultado que nosotros debemos tener no debe pasar del mes. Ahora, si es que por casualidades, o sea, esta hemoglobina no llega a subir, debemos pensar en el paciente que va a existir una falta de adherencia al tratamiento o si es que va a existir lo que es una mala absorción de hierro por parte del paciente. Siguiente, por favor. Ya, en esta se observa un cuadro a modo de resumen todo lo que es prácticamente de la anemia, el estudio de la anemia. En este caso, ya también para la anemia, el estudio en un paciente se debe realizar un estudio en las cuales deben incluir pruebas tales como lo que es los valores como la volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y el concentrado de la hemoglobina corpuscular media. Ahora, si es que estos valores van a estar disminuidos, debemos pensar en dos cosas. Si es que lo que es la AD, que viene a ser lo que es la anchura de la distribución de los eritrocitos, está elevado, esta nos va a indicar que el paciente va a presentar déficit de hierro. Por consiguiente, debemos pensar de que el paciente puede tener lo que es una anemia ferropénica o vendría a estar relacionado con síndromes sideroblásticos. Ahora, por su otra parte, si es que esta anchura de la distribución de los eritrocitos vendría a ser los valores normales, debemos pensar de que el paciente podría presentar lo que son trastornos crónicos o podría presentar lo que es síndromes talasémicos. Ahora, si es que por otra parte, si es que el volumen corpuscular vendría a ser normal, los valores que vendría a ser desde 80 a 100, estos a su vez correlacionados con los reticulocitos, si es que estos van a ser incrementados, estos nos van a indicar
de que el paciente va a estar en un proceso de hemólisis o posteriormente si es que va a estar a un grado de una poshemorragia. Y si es que los reticulocitos, por otra parte, se encuentran normales, es muy importante evaluar si es que la anchura de la distribución de los eritrocitos se encuentra elevada, nos podría indicar de que el paciente puede presentar problemas con el déficit de asimilación de lo que es el ácido fólico o la vitamina B12. Y si es que la anchura de la distribución de los eritrocitos con un volumen corporal normal se encuentra a su vez ambos valores normales, nos podría indicar de que el paciente podría estar en trastornos crónicos o si es que el paciente podría tener como enfermedad de base una insuficiencia renal o unos síndromes mielodisplásicos. Ahora, por otra parte, si es que este va a estar relacionado con leucopenia, que viene a ser la disminución de los glóbulos blancos menor a 4.000, o trombocitopenia, que viene a ser la disminución de las plaquetas menores a 8.000, este nos puede indicar de que el paciente podría tener trastornos como por ejemplo una anemia meloblástica o esa va a estar relacionada con una insuficiencia medular, tales son como por ejemplo lo que son la aplasia medular o el síndrome mielodisplásico. Y ahora, por último, si es que esta anemia en el valor nivel de laboratorio va a estar relacionado con un volumen corpuscular mayor a 100, esta debemos pensar en tres opciones: si es que los reticulocitos están elevados o si es que los reticulocitos están normal o está disminuido. En el caso de que este se encuentre lo que es incrementado, sí o sí debemos pensar de que el paciente va a ir a hacer con un proceso relacionado con hemólisis. Si es que los reticulocitos se encuentran normal, debemos, para poder descartar se solicita lo que son la AD, la anchura de la distribución de los eritrocitos. Si es que este se encuentra incrementado, nos podría indicar que el paciente podría tener una anemia megaloblástica. O si es que la anchura de la distribución de los eritrocitos se encuentra lo que es normal, nos podría indicar que el paciente posiblemente se encuentre con un síndrome mielodisplástico. Y si es que por último, si es que el volumen corpuscular medio va a estar aumentado y adicionalmente esto, los reticulocitos van a estar disminuidos, nos podría indicar de que el paciente podría presentar patologías como una insuficiencia medular. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la neutropenia febril. Siguiente. Como definición de esta, pues vamos a ver que en este caso la temperatura oral va a ser mayor o igual a 38.5 grados centígrados, o esta temperatura va a ser mayor o igual a 38.5 grados centígrados por más de una hora. Respecto al recuento de neutrófilos, pues vamos a tener que son menores de 500 células por milímetro cúbico o menor de 1000 células por milímetro cúbico, con un descenso esperado hasta menor de 500 células por milímetro cúbico. Siguiente, por favor. En la etiología, el origen de la infección pues solo llega a identificarse en un 20 a 30% de los episodios de neutropenia febril. A menudo, la única infección bacteriana se da en un 10 a un 25% de los pacientes, con una evidencia microbiológica. Y vamos a ver que aproximadamente el 80% de las infecciones identificadas se cree que pueden tener su origen en la flora endógena del paciente. Si hablamos sobre las bacterias, pues vamos a tener que estas son las principales causantes de las infecciones en los pacientes neutropénicos. Principalmente más son gram positivos que gram negativos. Los gram negativos en general pues se van a asociar a una infección más grave. Como tenemos ahí, pues algunos gram positivos serían el Staphylococcus aureus, el Epidermidis, el Viridans y los enterococos. Y los gram negativos, pues el E. coli, la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella y el Acinetobacter. Respecto a los hongos, vamos a ver que estos son levaduriformes o filamentosos. Estos son frecuentes en pacientes de alto riesgo, pero raros en los pacientes de bajo riesgo. Respecto a su riesgo de infección, pues va a aumentar con la duración y la severidad de la neutropenia. Estos van a ser causa de fiebre persistente o recurrente más que la causa inicial de la fiebre. Tenemos dentro de los filamentosos pues el Aspergillus, la Cándidas, los Zygomycetes y los Fusarium. Y respecto a los virus, pues estos van a ser patógenos frecuentes en pacientes de alto riesgo que pueden ser prevenibles de forma efectiva con la profilaxis antiviral. Los que aquí podemos encontrar son los virus respiratorios, el virus del herpes simple, también hay el citomegalovirus. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo, vamos a ver que estos dependen de la duración, si es mayor de 7 días, si existen tratamientos por leucemias o trasplantes,
Si los pacientes tienen comorbilidades, ya sean hipotensión, insuficiencias respiratorias, deshidratación, hemorragia, cambios neurológicos, insuficiencia renal o hepática aguda, si existe bacteriemia, neumonía, también la edad, si son mayores de 65 años, y si hay un desarrollo de la neutropenia febril durante el ingreso. Ahí tenemos un cuadro en el cual ponen algunos ejemplos de enfermedades para cada paciente respecto al rango, si es de bajo riesgo, de un riesgo intermedio o de un riesgo alto. Siguiente, por favor. La anamnesis. Ok. Vamos a ver que depende del tipo de la enfermedad neoplásica y la extensión que tenga en el paciente. También tenemos que ver si hay complicaciones infecciosas previas, si los pacientes tienen alguna medicación que pueda aumentar el riesgo de la infección, si reciben tratamiento oncológico, si han recibido procedimientos quirúrgicos previos, si tienen alergias, la historia de los tratamientos inmunosupresores que pueden recibir, ya sean corticoides, si presentan síntomas respiratorios, digestivos y genitourinarios, si presentan comorbilidades asociadas, si hay una colonización previa por microorganismos resistentes y si hay la presencia de catéteres vasculares. Estos pacientes neutropénicos tienen alterada la respuesta inflamatoria, es por eso que debemos ver todos estos factores. Vamos a ver que la fiebre, en este caso, es usada como un marcador de infección, aun si otras causas potenciales de fiebre podrían estar presentes. Siguiente, por favor. Ok, hablando sobre el examen físico, pues aquí tenemos que realizar una toma constante de los signos vitales. También se tiene que realizar una cuidadosa búsqueda de signos en la cavidad oral, en la faringe, en los pulmones, en el abdomen, en el periné, en sitios de punciones o si existen catéteres, la piel, y se tiene que realizar también una exploración neurológica y fondo de ojo. En estos pacientes, si existen pacientes afebriles o con signos o síntomas a tratar, pues podemos tomarlos como una neutropenia febril. Siguiente, por favor. El cuadro clínico, pues en estos pacientes va a ser principalmente fiebre, que es el síntoma cardinal en estos, algunos signos y síntomas que van a ser sutiles, si tienen algún órgano afectado, si existe dolor torácico, tos, disneas, calofríos, cefalea y en algunos casos la fotofobia, si hay eritema, dolor o induración en los sitios de venopunción o catéteres. Y aún así, pues debemos tener en cuenta si existe algún inicio del antibiótico. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro de lo que debemos buscar o lo que debemos ver, algunos signos y síntomas, de acuerdo al sitio donde se pueda dar la infección y pues los diagnósticos que debemos buscar, ya sea en las fosas nasales, que puede ser un dolor unilateral, que puede haber rinorrea, que puede haber celulitis periorbital, ya sea en la piel o los tejidos blancos, que puede haber dolor, eritema, celulitis, lesiones vasculares, abscesos o nódulos. Aquí pues tendríamos que realizar una biopsia, aspiración. Siguiente, por favor. Aquí también, ya sea en la orofaringe o en la boca, aquí tenemos los signos y síntomas que se podrían encontrar en el tracto respiratorio y en los accesos vasculares, ¿no? Que podrían ser principalmente eritema y dolor también. Siguiente. Aquí tenemos un modelo de Talcott, el cual nos va a permitir determinar la posibilidad de complicaciones graves durante los episodios de neutropenia febril. Estos nos van a ayudar a definir el tratamiento empírico inicial. Principalmente se utilizan dos modelos, que sería este y el índice pronóstico de Mask, que lo vamos a tratar más adelante. En este caso, este va a dividir a los pacientes en 4 grupos. El primer grupo, que serían pacientes que desarrollan neutropenia febril durante el ingreso hospitalario. El segundo grupo, pacientes neutropénicos ambulatorios con comorbilidades asociadas. El tercer grupo, pacientes neutropénicos ambulatorios sin comorbilidades, pero con cáncer no controlado. Y el cuarto grupo, pacientes neutropénicos ambulatorios estables, sin comorbilidades asociadas y con cáncer controlado. Siguiente, por favor. Respecto al manejo del paciente neutropénico febril, pues tenemos que realizar una evaluación inicial. El objetivo de esta evaluación inicial va a ser
determinar los potenciales sitios de infección de los microorganismos implicados y el riesgo de complicaciones relacionadas con la infección. La evaluación inicial del paciente neutropénico febril debe empezar con un buen interrogatorio para obtener la información sobre el estado del cáncer, si existiera subyacente, el tiempo desde la última quimioterapia que hubiera recibido y la exposición a infecciones en el hogar. Además, pues vamos a ver que es importante establecer si el paciente está recibiendo de forma profiláctica o empírica antibióticos, corticoides, otros agentes inmunosupresores, factores estimulantes de colaninas. También vamos a ver que es preciso un examen físico muy minucioso para la atención particular, para ver todo lo que estos pacientes podrían observarse con esta evaluación. Vamos a ver que debemos establecer si el paciente, y como vemos en los cuadros, hay factores predisponentes a las complicaciones infecciosas, ya sea la neutropenia, la disrupción de las barreras cutáneo-mucosas, esplenectomía, entre otros. Siguiente, por favor. A los exámenes auxiliares que se deben realizar, pues vamos a ver que deben incluir la hematimetría completa, la azoemia, la creatinina, la bilirrubina y las enzimas hepáticas. Como vemos en los cuadros, pues el hemograma, se debe realizar un hemograma completo. Esto nos va a ayudar a definir la profundidad de la neutropenia. Cuanto menor sea el recuento inicial de los neutrófilos, mayor va a ser la probabilidad de infección grave o bacteriemia, y también los recuentos diarios nos va a permitir ayudarnos con el pronóstico. La creatinina son pruebas de funciones hepáticas y electrolitos, pues debemos tener todas estas, nos va a ayudar a definir condiciones comórbidas, y estas nos va a permitir una selección y dosis óptimas de agentes antimicrobianos y un seguimiento en serie de las toxicidades. Debemos pedir también hemocultivos, dos conjuntos que sean uno periférico y otro de catéter venoso central. Estos ayudan a la detección de la bacteriemia. En estos la fiebre puede ser el único signo de bacteriemia que permite el ajuste del régimen de antibióticos si es necesario, y algunos estudios de imágenes que nos van a ayudar a la detección del sitio del foco infeccioso. En este caso serían las tomografías computarizadas, que son generalmente más útiles que las radiografías simples. En este caso, pues podremos encontrar los infiltrados pulmonares, que pueden no ser evidentes en las radiografías simples durante la neutropenia profunda y pueden manifestarse solo después de la recuperación de los neutrófilos. Siguiente, por favor. Para continuar con la exposición, vamos a hablar acerca de la estratificación de los riesgos. Es importante que esta evaluación de los riesgos va a dictar el enfoque de la terapia, incluida la necesidad de la hospitalización, los antibióticos intravenosos y si el paciente va a necesitar lo que es una hospitalización prolongada. Vamos a considerar que un paciente es de alto riesgo si presenta las siguientes características, ya que este va a presentar un riesgo elevado de sufrir complicaciones graves durante los episodios de lo que es la fiebre neutropénica. Primero es si recibe la terapia citotóxica suficientemente mielosupresora como para provocar una neutropenia grave, que va a tener un recuento absoluto de neutrófilos menor a las 500 células durante al menos 7 días. Una puntuación en el índice de riesgo más que va a ser les voy a explicar posteriormente estos dos índices, ya sea el MAS o el CISNE, la presencia de cualquier problema médico comórbido, activo o no controlado. En este se va a incluir signos de sepsis grave o choque séptico, que el paciente esté inestable hemodinámicamente, cambios en el estado mental de nueva aparición, disfunción respiratoria, oliguria, mucositis oral o gastrointestinal que interfiera con la deglución o cause una diarrea intensa, síntomas gastrointestinales que incluyan el dolor abdominal, náuseas y vómitos. También infección en lo que es un catéter intravascular, especialmente infección dentro de lo que es el túnel del catéter, un nuevo infiltrado pulmonar o una hipoxemia, la enfermedad pulmonar crónica subyacente, una infección compleja en el momento de la presentación. También si está usando el aletuzumab o células CAR-T en los últimos 2 meses, un cáncer incontrolado que esté progresivo, y también considerar la evidencia de una insuficiencia hepática. Esta está definida como los niveles de aminotransferasa 5 veces mayores a los valores normales, o una insuficiencia renal que es definida como un aclaramiento de la creatinina menor a 30 mililitros por minuto. Siguiente, por favor.
En lo que son los sistemas de puntuación, vamos a tener la puntuación de la Asociación Multinacional para la Atención del Apoyo de Cáncer, que es la MASC, que es el cuadro que podemos ver. En esto, los pacientes con una puntuación mayor o igual a 21 son considerados de bajo riesgo, ya que la tasa de complicaciones serias es de aproximadamente el 6% y la mortalidad de un 1%. En el caso de estos pacientes, sabemos que se van a considerar los siguientes ítems, que es la carga de la enfermedad con o sin mínimos síntomas. Si tienen síntomas moderados, si tienen, se le va a dar una puntuación, ¿no?, de 5, 3 o 0, dependiendo de los síntomas. Si no tienen lo que es la hipotensión, si tienen una enfermedad, no tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si es un tumor sólido, una enfermedad hematológica sin infección fúngica previa, si no presentan lo que es deshidratación, si el paciente es ambulatorio al inicio de la fiebre, y si en la edad va a ser menor a 60 años. Y como lo mencionaba, la puntuación máxima va a ser de 26, y si es mayor o igual a 21 son considerados de bajo riesgo. Siguiente, por favor. Este es el otro índice, que es el índice clínico de la neutropenia febril estable o CISNE, en la cual predice 3 niveles de riesgo de complicaciones graves, ya sea bajo, que es decir 0, el intermedio, que es de 1 a 2, y el alto. En lo que es el CISNE vamos a ver que está el primero, que es una escala de estado funcional de la cooperativa Ester, del grupo oncológico, en el cual tiene que ser mayor o igual a 2. Y luego si tiene la presencia de EPOC, si tiene la presencia de una cardiopatía crónica, de mucositis o de los monocitos menores a 200, y una hiperglucemia a estrés. Siguiente, por favor. Viendo esto, se va a clasificar a los pacientes en bajo o alto riesgo. Los pacientes de bajo riesgo van a ser pacientes ambulatorios de una neutropenia, de una duración de neutropenia prevista menor a los 7 días, un tumor sólido, neoplasia hematológica sin antecedentes de una infección con hongos, la ausencia de una enfermedad concomitante al momento de presentar lo que es esta neutropenia febril que pueda justificar su ingreso. La edad se va a considerar a los que son menores de 65 años, un buen nivel funcional, que es con la escala que les mencionaba del índice CISNE, una buena situación hemodinámica y no tienen datos de infección clínica o radiológica. Y el paciente de alto riesgo va a ser un paciente ingresado en el momento de presentar lo que es el síndrome de la neutropenia febril, una neutropenia grave, una neoplasia no controlada o que esté en progresión, una enfermedad o patología concomitante que obligue a la hospitalización o inestable desde el punto de vista clínico, una infección del catéter que sea mayor a 65 años, que presente la escala del estado funcional mayor o igual a 2, y receptores de lo que es el TMO o el TCP. Siguiente, por favor. Para hablar acerca de lo que es el tratamiento, los principales abordajes se realizan con lo que son antibióticos, antifúngicos o antivirales, factores de crecimiento mieloides o biosimilares. Vemos que al ingreso vamos a ver lo que era la temperatura, los parámetros de temperatura, el recuento absoluto de lo que son los neutrófilos, y se va a calcular lo que es el índice MASC, y según esto se vamos a evaluar en riesgo alto o riesgo bajo. El riesgo alto va a ser un paciente intrahospitalario con una terapia antimicrobiana de amplio espectro intravenoso. Y el riesgo bajo, un paciente ambulatorio con terapia antimicrobiana por vía oral en la mayoría de los casos. Siguiente, por favor. Para hablar acerca de lo que es el tratamiento antibiótico empírico inicial, las bacterias van a conformar hasta el 90% de patógenos asociados a lo que es la fiebre en patógenos predominantes, como sean las gram positivas, estafilococo, lo que son estreptococos, enterococos, los bacilos, en bacterias gram negativas, la Escherichia coli, las enterobacterias, la Klebsiella, la Pseudomonas, anaerobios, como por ejemplo los bacteroides. En estos pacientes deben ser tratados empíricamente con antibióticos de amplio espectro y a las dosis terapéuticas máximas, al primer signo de infección, que va a ser lo que es la fiebre. La selección del tratamiento inicial debe tener en cuenta en consideración los siguientes factores, como sea el riesgo del paciente, los organismos más probables, la sensibilidad de los patógenos aislados localmente, los potenciales sitios de infección, un amplio espectro que incluya lo que es la cobertura antiseudomona, la estabilidad clínica y el uso reciente de antibióticos. Siguiente. Para empezar con la terapia empírica, se va a ver que
Habían varios esquemas y varias, como una pequeña escala para hacer esta terapia empírica, en la cual hay una monoterapia con lo que son cefalosporina, con espectro antiseudomonas, ya sean la ceftazidima o el cefepime, imipenem y silestatina, el uso de meroponem o la piperacilina tazobactam. Puede usarse también lo que son la combinación de los antibióticos, ya sea un aminoglucósido más una cefalosporina con espectro antiseudomona, un aminoglucósido más una penicilina antiseudomona, ciprofloxacino más una penicilina antiseudomona y la adición de la vancomicina o la teicoplanina a la monoterapia o la combinación antibiótica. En lo que es el uso para la terapia empírica de lo que es la vancomicina, se realiza bajo las siguientes indicaciones, que son pacientes con evidencias claras de una infección relacionada a lo que es el catéter, una mucositis severa debido a una quimioterapia intensa, por ejemplo, en presencia de lo que son el uso de altas dosis de la citarabina, una conocida colonización por neumococo, penicilino o y cefalosporino resistente o un estafilococo aureus meticilino resistente, cultivos positivos para bacterias gram positivas antes de conocer la sensibilidad antibiótica, hipotensión u otro fallo cardiovascular. Si no se confirma la necesidad de su uso, el uso de la vancomicina debe ser descontinuada después de 48 a 72 horas. Siguiente, por favor. Estos van a ser los esquemas de tratamiento. En el caso de una neutropenia febril de bajo riesgo, se puede usar lo que es una amoxicilina más ácido clavulánico. Se le puede añadir lo que es el ciprofloxacino si el paciente presenta lo que es la alergia a la penicilina. Eh, la mayoría de los pacientes con alergia a la penicilina pueden recibir cefalosporinas y si se confirma la tolerancia a las cefalosporinas, el tratamiento oral puede ser la cefipima o más el ciprofloxacino en el caso de que la alergia confirma sea con una historia de hipersensibilidad inmediata grave. Se puede usar el astronam y la amicacina. Es importante extraer los hemocultivos y programar una revisión en el hospital durante de 24 a 48 horas. Puede darse de alta tras 24 horas de observación y siempre programando una revisión posterior. Siguiente, por favor. En el caso de una neutropenia febril de alto riesgo, hay ciertas situaciones en las que se pueden utilizar los antibióticos, como una fiebre sin focalidad. La mayoría de estas infecciones del catéter venoso cursan sin signos focales y se puede sospechar de un origen de estas en pacientes sin otra focalidad alternativa. Entonces se puede usar lo que es la cefepima en pacientes que tienen bajo riesgo de infecciones por bacterias resistentes, la piperacilina tazobactam o también el astronam en caso de alergia. Se evalúa la respuesta si el tratamiento, en caso no esté en una respuesta muy óptima, se puede añadir lo que es la amicacina en pacientes hematológicos ya ingresados con neutropenia febril y suspenderla a las 48 horas si el hemocultivo es negativo. Y se tiene que evitar en caso de que el paciente presente lo que es una insuficiencia renal. En un shock séptico sin focalidad, podemos usar lo que es el meroponem y adicionándole lo que es la vancomicina. Igual en la evaluación del tratamiento se puede añadir la amicacina, y acá es importante también, después de evaluar un tratamiento y si no está surtiendo efecto, se puede añadir tratamiento antifúngico, especialmente frente a lo que es la cándida y en los hongos, principalmente en estos pacientes, pueden presentar infecciones por lo que es la cándida o el aspergillus, entonces se puede añadir este tratamiento frente a lo que es cándida. Siguiente, por favor. Cuando hay una focalidad respiratoria, la ausencia de un infiltrado pulmonar en la radiografía no excluye el diagnóstico de lo que es una neumonía en el paciente neutropénico. Se puede usar lo que es la cefapima con levofloxacino en pacientes con infiltrado bilateral sin profilaxis adecuada frente a lo que era el neumocistis girovesi, la cefepima más el levofloxacino y clotrimoxazol en ausencia de lo que es la profilaxis. También si existe una epidemia de gripe en estos pacientes es importante añadir lo que es el oseltamivir y disponer de lo que es la PCR para un virus de la influenza. Y si tenemos la sospecha de una aspergilosis pulmonar, añadir lo que es el voriconazol. En lo que es infecciones intraabdominales, se puede usar lo que es la piperacilina tazobactam y
Viendo la respuesta al tratamiento, se puede añadir lo que es amicacina o también añadir tratamientos antifúngicos. Siguiente. Cuando se sospecha de una infección del catéter venoso, se puede usar lo que es la cefapima más la vancomicina y se valora el tratamiento antifúngico frente a lo que es la cándida. En infecciones perinales o perinales o de mucositis, se puede usar lo que es la piperacilina tazobactam y también en respuesta añadir lo que es amicacina y valorar el tratamiento quirúrgico en pacientes que tienen una infección perianal necrotizante o sin respuesta a lo que es la antibiótico-terapia. Siguiente. Después de 2 a 4 días de la terapia antibiótica empírica, vemos si es de bajo riesgo o de alto riesgo. En el caso de bajo riesgo, si presenta la fiebre sin razón aparente, es una fiebre persistente, clínicamente inestable, se hospitaliza al paciente y se van a ajustar los antibióticos. En el caso de que tengan cultivos negativos, se continúan con los antibióticos orales o vía intravenosa. En el caso de que sean de riesgo alto, igual tienen la fiebre sin razón aparente, hay una fiebre persistente, pero el paciente está clínicamente estable, sin cambios en los antibióticos empíricos para evaluar los sitios de infección y en el caso tengan cultivos negativos, se va a continuar con estos antibióticos. Y en el registro de lo que es la infección se ajusta la dosis de los antibióticos de acuerdo a los resultados de los cultivos y o el sitio de la infección. Y en el caso de estos pacientes van a haber pacientes respondedores en los cuales se continúan los antibióticos de 7 a 14 días según el registro de la infección y no respondedores en los cuales se tiene que examinar y volver a tomar, por ejemplo, exámenes de imágenes, ya sea como una tomografía, una resonancia para ver si hay una infección de nuevo o empeoramiento de los sitios de la infección, ver un cultivo, una biopsia o un drenaje en los sitios del sitio de la infección, revisar la cobertura de los antibióticos, considerar de la adición de una terapia antifúngica, ampliar la cobertura antimicrobiana para en el caso que presenten inestabilidad hemodinámica. Siguiente. Dentro de otras medidas terapéuticas se puede hacer el uso de lo que es el estimulador de colonias granulocíticas, que es el filgastrin. Se puede usar hasta la desaparición de la neutropenia y la mejoría clínica. No está indicado de forma rutinaria, salvo en algunos casos, como es la neumonía, hipotensión, presencia de celulitis, una sinusitis grave, infecciones fúngicas, una disfunción multiorgánica o una neutropenia persistente. También si el paciente está inestable hemodinámicamente y necesita un soporte hemodinámico, es bastante importante y se le va a aplicar lo que son los fluidos intravenosos. También se puede hacer uso se inicia el tratamiento con los vasopresores, ya sea noradrenalina, dopamina, dobutamina. Los objetivos principales de este tratamiento de soporte es que la tensión arterial media se encuentre mayor o igual a 75 de 65 a 70 milímetros de mercurio, la diuresis sea mayor a 0.5 mililitros kilogramo hora. También se hace el uso de la hidrocortisona. Este está indicado en pacientes con shock séptico en los cuales las medidas anteriores no hayan funcionado. Siguiente. Para la evaluación de la respuesta al tratamiento, si tiene una neutropenia febril con o sin focalidad ni diagnóstico microbiológico, se suspende el tratamiento antimicrobiano empírico tras al menos 72 horas de lo que es la ausencia de fiebre y de desaparición de los síntomas y signos de infección. Y en el caso de que la neutropenia febril tenga un diagnóstico etiológico, se mantiene el tratamiento hasta lo que es la curación clínica y microbiológica de la infección. Y tras al menos 4 días que no presente fiebre y también 7 días de tratamiento antibiótico. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de lo que es la trombosis venosa profunda. Siguiente, por favor. Para un poco empezar con el tema, es importante mencionar que vamos a tratar tanto la trombosis venosa profunda, sus complicaciones principales, que vendría a ser el tromboembolismo pulmonar y las características de las mismas. A modo de introducción, vamos a recordar que una trombosis va a ser la formación de un coágulo sanguíneo, principalmente en respuesta a una
a una inflamación o como respuesta inflamatoria. Vamos a ver que este va a contener hematíes, plaquetas y fibrina. Es también aquí importante recalcar que aproximadamente las trombosis venosas profundas proximales van a constituir, bueno, son mayormente son las que más se presentan en la mayoría de los pacientes. En cuanto a una trombosis venosa profunda distal, aproximadamente es del 1 al 1.5 de trombosis venosa profunda. Una trombosis venosa profunda proximal está muy relacionado con lo que es un evento más agudo, que es el tromboembolismo pulmonar, el cual lo vamos a tratar también en diapositivas posteriores. Aquí también para resaltar o para recalcar, una trombosis profunda proximal se va a considerar la cual el trombo va a estar en la parte más alta o se va a extender hasta la parte más proximal de la vena poplitea, ¿no? Y una trombosis venosa profunda distal va a estar un poco más, como su nombre lo dice, distal a la vena poplitea, puede ser tibial posterior, anterior o más distales a esta localización. Y esta última va a estar muy relacionado con lo que es un síndrome prostrombótico, el cual se considera una complicación más crónica de la trombosis venosa profunda, que también tiene características clínicas muy diferentes a la que le vamos a tratar, como por ejemplo edema, dolor, éstasis o induración. Y aquí también recalcar que una trombosis venosa profunda más su complicación más aguda, que sería el tromboembolismo pulmonar, juntos van a formar lo que es una enfermedad tromboembólica venosa, de la cual vamos a hablar también y recalcar su fisiopatología. Siguiente, por favor. En cuanto a la definición, vamos a ver también que la trombosis venosa profunda, como ya lo había mencionado un poco anteriormente, es la oclusión parcial o total de la luz de un vaso profundo en este caso, y puede ser por un coágulo o por un trombo, como lo vemos en la figura, ¿no? Vemos cómo el coágulo está interfiriendo con la circulación y por ende va a afectar a todo el sistema venoso profundo. Y es muy importante aquí mencionar que su relación con la trombosis venosa profunda va a estar muy relacionado como sabemos, con la continuidad anatómica de tanto la circulación venosa sistémica y la circulación arterial pulmonar, ya que esto va a explicar que la trombosis, que el tromboembolismo pulmonar sea un evento mucho más grave y el evento agudo más crítico de esta enfermedad. En cuanto al riesgo embólico, es importante también aquí recalcar que es mucho mayor cuando es una trombosis venosa profunda proximal, como les había mencionado, a nivel de la rodilla y que esta es mucho mayor a una trombosis venosa profunda distal, la cual se denomina trombosis venosa de la pantorrilla. Y también aquí los trombos oclusivos son menos emboliogénicos que los suboclusivos. Esto se explica un poco porque los trombos suboclusivos van a estar frecuentemente invadidos por ejemplo, elementos que forman o que van a formar el vaso o incluso de la matriz, ¿no? Estos se van a organizar y se van a incorporar a la placa, dando lugar al crecimiento mucho más rápido y que a este pueda viajar y pueda convertirse en un embolo que pueda viajar al pulmón, produciendo una TEP. Siguiente, por favor. Bien, para hablar un poquito más acerca de la fisiopatología y de la etiología de esta patología, es importante saber nosotros por qué se produce tanto los eventos tromboembólicos. Por ejemplo, lo que había mencionado ya anteriormente, que sería el TEP, y como de misma forma un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. Y principalmente esta va a estar dada porque se va a romper el equilibrio tanto con los factores protrombóticos y los factores antitrombóticos fisiológicos que ya conocemos. Y como sabemos muy bien, estos están explicados por lo que es la triada de Virchow, ¿no? Que propone que la trombosis venosa profunda se va principalmente se va a manifestar por tres alteraciones o por tres eventos
principales, los cuales tenemos una éstasis venosa, que está muy relacionado con lo que es la edad avanzada, inmovilizaciones, pacientes postrados, pacientes con insuficiencia cardíaca ya diagnosticada o pulmonar, o incluso pacientes con hiperviscosidad. En cuanto a la lesión endotelial, que también forma parte de esta triada, va a estar muy relacionado con lo que es la cirugía previa, accesos venosos, traumas, sepsis, vasculitis, pacientes que pueden tener un trauma directo o indirecto con un antecedente del mismo. Y en cuanto a un estado de hipercoagulabilidad, aquí es muy importante recalcar que puede ser tanto adquirido como hereditario, ¿no? Principalmente lo que serían las tromboenfilas hereditarias. Sabemos que aquí va a estar predominantemente la deficiencia trombólica de proteína C, S o del antitrombina 3, también anticuerpos antifosfolipídicos, o mutaciones de la protrombina, o diferentes patologías relacionadas con la trombofilia ya hereditaria. Y como eventos adquiridos pueden ser malignidades como neoplasias, historia familiar, sepsis, etcétera, ¿no? Y también es importante mencionar que entre los adquiridos van a resaltar lo que son eventos tromboembólicos ya que el paciente ha tenido como en su historia clínica. También cirugías mayores, el consumo de anticonceptivos, también pacientes embarazadas o como ya les había mencionado, ¿no? Malignidad. Y aquí quería también recalcar un poco acerca de todo eso, lo que estamos hablando son de trombosis venosas profundas de miembros inferiores, que son, como ya lo había recalcado al principio, las más frecuentes, ¿no? Pero también cuando una trombosis profunda, si bien es cierto, o de miembros superiores o de otras partes del cuerpo no son muy frecuentes, es importante también mencionar que la lesión o la principal etiología de las mismas es por catéteres venosos centrales, marcapasos, o incluso en pacientes que tienen antecedentes de drogadicción o de drogas endovenosas. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, es muy importante mencionar que la incidencia de enfermedad tromboembólica de manera general está presente en 71 habitantes de cada 100.000 al año. O sea, sí es un evento importante, ¿no? Una trombosis venosa profunda se va a registrar en casi 50 de los casos, que sería el 2/3 de la población que va a tener esta patología. Y como complicación, que ya habíamos mencionado, un tromboembolismo pulmonar se va a registrar en casi 23 casos. Es importante mencionar que es mucho más frecuente en varones que en mujeres y aumenta con la edad, ¿no? 1 de cada 100 ancianos o adultos mayores pueden presentar esta patología. El 80% ocurre en miembros inferiores y aproximadamente la mortalidad es del 10%, es del 10% en pacientes internados. También aquí nos pareció muy importante recalcar que la pandemia ha aumentado la incidencia de trombosis venosa profunda en casi el 15%. Sabemos que el SARS-CoV-2 tiene una característica trombogénica muy importante, ¿no? Y a pesar de que se da tratamientos con heparina, no se logra todavía manifestar o controlarlo al 100%. Siguiente, por favor. Para continuar, vamos a hablar acerca de los factores de riesgo que precipitan el desarrollo de la trombosis venosa profunda. Según estudios poblacionales, se ha demostrado que más de la mitad de los pacientes con estos eventos presentan al momento del diagnóstico a 3 o más de los factores de riesgo principales, que son una historia previa de haber sufrido algún evento de enfermedad tromboembólica, ya sea trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, ser un paciente de sexo masculino. Un factor de riesgo importante es la edad mayor de 40 años o tener una neoplasia o cáncer activo, para lo cual se estratifica en riesgo bajo, medio, alto y muy alto. Como riesgo bajo se considera a los pacientes menores de 40 años sin factores de riesgo, como riesgo medio a menores de 60 años sin factores de riesgo. En riesgo muy alto se considera a tanto pacientes de entre 40 a 60 años con factores de riesgo o mayores de 60 años sin factores de riesgo. Y en riesgo muy alto a los pacientes mayores de 40 años con factores de riesgo o pacientes que han pasado por una cirugía reciente de tipo ortopédico mayor. Siguiente, por favor. Para ahondar acerca de los factores de riesgo,
tenemos que se describe diferentes factores de riesgo, como los principales, los factores de riesgo generales, consideran a la edad, como les mencioné, a pacientes mayores de 40 años. También se considera la inmovilización prolongada, esto con una incidencia del 13% si es mayor a 8 días. Pacientes que han tenido un evento de tromboembolismo pulmonar o embolia pulmonar previa. Si el paciente sufre o está diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, pacientes embarazadas y en posparto, pacientes que han sufrido algún tipo de traumatismo, pacientes obesos y sobre todo los pacientes con obesidad mórbida y pacientes que realizan viajes prolongados. En cuanto a los fármacos, se considera como factores de riesgo el estar cursando con tratamiento de anticonceptivos orales, con terapia hormonal sustitutiva o pacientes con quimioterapia. En factores de riesgo asociados a la cirugía, se considera a la cirugía ortopédica, también a todo tipo de cirugía mayor, pero sobre todo a las cirugías abdominales, neurocirugías o cirugías pélvicas, y también a los pacientes que son portadores de catéter venoso central. En cuanto a los factores de riesgo asociados a las situaciones médicas, se considera a los pacientes con neoplasias o cáncer activo, pacientes que han sufrido por infartos agudos de miocardio o con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que han sufrido de ictus isquémico y preferentemente se desarrolla en el miembro que se encuentra hemipléjico. También pacientes con síndrome nefrótico o pacientes gran quemados. En cuanto a las alteraciones congénitas que mi compañera les estaba explicando, se considera a los síndromes mieloproliferativos, a las mutaciones en el factor 5 de Leiden, la deficiencia congénita de proteína C, proteína S y antitrombina 3, y todo tipo de estados que alteren la hipercoagulabilidad. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, si bien sabemos que la mayoría de las trombosis venosa profunda, sobre todo las de tipo distal, suelen ser asintomáticas, presentan principalmente síntomas y signos que se podría decir que son característicos, como por ejemplo el dolor, el edema blando y con fovea, pero esto al principio del proceso, el calor localizado, los cambios en la coloración de la piel, ya sea eritema o cianosis, la presencia de circulación colateral, que es la dilatación de las venas superficiales, la presencia del cordón venoso palpable, y también se considera que podría ser un factor predictivo de trombosis venosa, la diferencia mayor de 2 centímetros a 10 centímetros de la tuberosidad tibial. Si bien es cierto, las manifestaciones clínicas tienen una muy baja sensibilidad y especificidad, y su utilidad es bastante escasa si se quiere diagnosticar. Pero, sin embargo, no podemos afirmar o diagnosticar a un paciente con trombosis venosa profunda únicamente por la clínica, pero tampoco se le puede excluir del diagnóstico, ya que asociado a los factores de riesgo, estos nos van a ser útil para aplicar modelos de predicción para el desarrollo de la trombosis venosa. Siguiente, por favor. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, se presenta lo que es la flegmasía cerulea dolens, que es un cuadro severo de la trombosis venosa profunda, que está caracterizado por la obstrucción venosa, la presencia de edema marcado y sobre todo la coloración cianótica del miembro afectado y la presencia de dolor. Además está acompañado de espasmo arterial de tipo marcado y puede llegar hasta la gangrena venosa. Como les dije, este es un cuadro severo de la manifestación de la trombosis venosa profunda. Y también es importante resaltar el signo de Homans, que si bien es cierto no es específico ni sensible, es importante tomarlo en cuenta. Este se caracteriza por la presencia de dolor en la parte alta de la pantorrilla cuando se realiza la dorsiflexión del tobillo con la rodilla flexionada en un ángulo de 30 grados centígrados. Siguiente, por favor. Como les decía,
En cuanto al diagnóstico, se considera tres pilares fundamentales: el clínico, el laboratorial y las imágenes. Como les mencionaba anteriormente, la clínica por sí sola no nos puede ni afirmar ni excluir el diagnóstico de trombosis venosa profunda, pero asociado a los factores de riesgo nos puede ser útil para aplicar el modelo clínico para predecir la probabilidad de una TBP en pacientes de tipo ambulatorio. Este modelo, como lo podemos ver en la imagen, consta de ítems que le dan una puntuación. Por ejemplo, el ítem de cáncer activo con tratamiento en los últimos 6 meses o con tratamiento paliativo se le da una puntuación de 1. La parálisis o inmovilización reciente de un miembro inferior, también la puntuación de 1. El encajamiento reciente de más de 3 días o cirugía mayor en el último mes, también una puntuación de 1. El dolor en el trayecto venoso profundo, también la puntuación de 1. La presencia de tumefacción en toda la extremidad inferior, también la puntuación de 1. El aumento del perímetro de la extremidad afectada mayor a 3 centímetros, también la puntuación de 1. El edema con fovea, también la puntuación de 1. La presencia de circulación venosa colateral superficial, que no sean varices preexistentes, también la puntuación de 1. Y si hay el diagnóstico alternativo que es tan probable o más probable que la trombosis venosa profunda, se le da la puntuación de -2. En esto se tiene que considerar la celulitis, la tromboflebitis superficial, una rotura de quiste de Becker, hematoma muscular, esguince, edema de éstasis, síndrome posttrombótico, artritis y linfedema. Sumando todos estos, todas estas puntuaciones en el paciente, si se tiene una puntuación mayor o igual a 3, se habla de una probabilidad alta de que el paciente desarrolle una trombosis venosa profunda con hasta el 75% de probabilidad. Si tiene una puntuación de 1 a 2, se habla de una probabilidad moderada con el 17% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y una probabilidad baja, si tiene 0 puntos en esta escala de Wells, con hasta 3% de desarrollar la enfermedad. Siguiente, por favor. El segundo pilar sería el dímero D, que como sabemos es un producto de la degradación de la fibrina. Y en la trombosis venosa profunda, el dímero D detectado mediante la prueba de ELISA tiene un valor predictivo positivo del 44% y un valor predictivo negativo del 98% o mayor al 90%. Entonces, lo que podemos decir es que pacientes con bajo riesgo de trombosis venosa profunda, según el modelo anterior que les presenté, el modelo de Wells, y además que tienen un resultado negativo de dímero D determinado mediante la prueba de ELISA, podemos decir que presentan un valor predictivo negativo suficientemente alto para descartar la trombosis venosa profunda sin necesidad de recurrir a pruebas de imagen como el ecodoppler. Pero cabe rescatar que un dímero D elevado, únicamente el dímero D elevado, es insuficiente por sí mismo para nosotros diagnosticar la trombosis venosa profunda, ya que este dímero D se puede encontrar elevado en pacientes hospitalizados, sobre todo en pacientes ancianos o pacientes que han pasado por una cirugía reciente o que tienen un cáncer activo, o en mujeres embarazadas durante el segundo y tercer trimestre. También tenemos la ecografía Doppler, que es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de la trombosis venosa. Y esta técnica de imagen nos permite ver las venas del sistema profundo y la respuesta de estas a la compresión realizada por la sonda.
Esta además esta técnica nos va a aportar información sobre el flujo sanguíneo y sobre otras estructuras de la pierna. Entonces, lo que podemos decir que el ecodoppler tiene una sensibilidad del 97% para la detección de trombosis en las venas proximales y una sensibilidad del 73% en las venas de la pantorrilla. También se puede usar otras técnicas como la flebografía o la venografía magnética, pero estas han sido desplazadas por el uso del ecodoppler en la actualidad. Siguiente, por favor. Entonces, el algoritmo diagnóstico para la trombosis venosa profunda inicia con la sospecha clínica de la trombosis venosa profunda mediante las manifestaciones clínicas y la presencia o no de factores de riesgo que pueden precipitar esta enfermedad. Entonces, si se trata de una trombosis venosa profunda improbable, solicitamos igual la técnica laboratorial, el dímero D. Si esta es positiva, el dímero D positivo, pero una trombosis venosa profunda improbable, solicitamos un ecodoppler. Si este es positivo, pasamos con el tratamiento anticoagulante, pero si el dímero D y el ecodoppler son negativos, descartamos el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Si se trata de una trombosis venosa profunda probable que está con una sospecha clínica moderada o alta, también se le solicita el dímero D. Si este es positivo, se le pide el ecodoppler. Si este es negativo, se pide repetir el ecodoppler hasta en una semana después. Si aún así sigue saliendo negativo, se descarta el diagnóstico, pero si el ecodoppler es positivo, se inicia el tratamiento anticoagulante. Si el ecodoppler con un dímero D es negativo, se descarta el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Entonces, en pacientes que tengan síntomas sugestivos de trombosis venosa profunda, siempre tenemos que determinar la probabilidad clínica de desarrollar esta patología mediante el modelo de Wells. Y mediante esta puntuación vamos a ver si el paciente tiene una sospecha alta, moderada o baja. Si el paciente tiene una sospecha clínica moderada o alta y un dímero D positivo, lo que se recomienda es iniciar una inyección de heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica y se puede diferir de la realización del ecodoppler hasta las 24 horas. Pero si es un paciente con riesgo bajo de trombosis venosa profunda, se puede posponer el ecodoppler hasta las 24 horas también, pero sin la cobertura antitrombótica. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver lo que es el tratamiento propiamente de la trombosis venosa profunda. Vamos a ver que esta posee tres fases principalmente. La primera es la fase inicial, donde tú tienes ya el diagnóstico, como hemos visto anteriormente, siguiendo los pasos que habíamos visto para poder ver si es que realmente es o no y hacer todos los descartes necesarios. Hasta la semana después de esta. Esto quiere decir que durante esta primera semana, en esta fase inicial de tratamiento, se tiene que siempre evaluar mucho más al paciente y ver cómo es que está evolucionando al tratamiento inmediato que les tenemos que estar dando. La siguiente es una fase de mantenimiento que se va a dar desde los 3 hasta los 6 meses después del diagnóstico. Aquí se supone que tenemos que ver cómo es que el paciente también evoluciona a través del tiempo y ver si es que estamos dando un buen tratamiento de prevención, porque vamos a ver más adelante cuáles son los dos pilares fundamentales del tratamiento de la trombosis venosa profunda. Y la tercera fase es la de extensión, donde es después de los 6 meses ya iniciado el tratamiento del paciente, habiendo visto cómo este evoluciona y viendo cómo es que se tiene que prolongar propiamente lo que es el tratamiento de esto. Entonces, ¿cuáles son principalmente los objetivos del tratamiento? Los dos pilares importantes van a ser que tenemos que tener un tratamiento a corto plazo y a largo plazo. El de corto plazo nos tiene que evitar lo que es la extensión del trombo. Tenemos que hacer la trombólisis propiamente dicha después de haberlo encontrado para así evitar lo que es las complicaciones que vamos a ver más adelante, que es la embolización pulmonar, y también tenemos que disminuir las recurrencias de este. Y el de a largo plazo
es que tenemos que disminuir lo que son las recidivas, que el paciente nos pueda volver a llegar con un nuevo evento trombótico, que se tenga que evitar lo que son otros tipos de complicaciones propias que se puede dar a lo largo del tiempo, y también evitar lo que es la aparición de una hipertensión pulmonar, porque se puede haber no detectado a tiempo lo que es el trombo o no dar el tratamiento que es de mantenimiento adecuado, y así es como se va a producir principalmente lo que es esta hipertensión pulmonar, ¿no? Como bien lo habíamos visto también anteriormente. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la anticoagulación, y principalmente la anticoagulación. Tenemos que ver que tenemos ciertos fármacos importantes para esto. Dentro de este tenemos lo que son algunos tipos de heparinas utilizadas, como son las heparinas de bajo peso molecular. También al fondaparinux y los nuevos anticoagulantes que también podemos encontrarlos aquí. Tenemos que ver que estos suelen estar seguidos siempre de una anticoagulación oral o por warfarina seguida de 3 meses, que vamos a ver más adelante cómo es que podemos darlo. Propiamente la anticoagulación siempre va a ser el tratamiento de elección. Lo primero que tenemos que ver en nuestro paciente cuando nos llega con un evento trombótico, con una trombosis venosa profunda, es que tenemos que dar el tratamiento de anticoagulación. ¿Cuándo es que vamos a dar esto? O sea, cuando tenemos principalmente la sospecha o ya el diagnóstico establecido anteriormente por los exámenes que habíamos visto de que tiene una trombosis venosa profunda. Y siempre se inicia con lo que son las heparinas de bajo peso molecular, que son las de elección principalmente. ¿Cuáles son las ventajas de esta? Y es que por eso suelen ser de elección. Es que tiene una vida media más larga, de 8 a 12 horas, con una administración subcutánea. Mejor biodisponibilidad, ya que esta es por vía subcutánea y sabemos que aquí la absorción puede llegar hasta un 90%. Suele administrarse a dosis fijas y ajustadas en función al peso que tiene nuestro paciente, sin necesidad de tener que monitorear estas, lo cual nos ayuda mucho, y así podemos evitar lo que son otras complicaciones propias de solo el tratamiento, que puede darse como hasta, en ciertos casos, hemorragias, ¿no? Y tenemos que siempre ver que nos puede generar menos riesgo de osteoporosis, de trombocitopenia y de otras hemorragias, además que también tiene un menor costo, y es por eso que también suele ser puesta como la de elección. Entonces, las heparinas de bajo peso molecular deben ser siempre individualizadas. No podemos dar un mismo tratamiento a cada uno, porque hemos visto que este tiene que ser acorde al peso. ¿Cuáles son los principales tipos de heparinas de bajo peso molecular que tenemos? Podemos encontrar la bemiparina, dalteparina, la enoxaparina, que es la más conocida, la nadroparanina y la tinzaparina. La dosis terapéutica de la más conocida, que es la enoxaparina, es de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas, o también podemos dar 1.5 miligramos por kilogramo cada 24 horas. Y una dosis profiláctica que podemos dar después en la fase de mantenimiento ya establecida, es que puede ser hasta 40 miligramos cada 24 horas. Esta siempre siendo evaluada en el paciente, si es que éste puede tolerar o recibir lo que es este tratamiento con heparinas de bajo peso molecular. En sí, la administración de los anticoagulantes orales siempre debe iniciarse durante el primer y el tercer día, principalmente después del inicio del tratamiento con las heparinas de bajo peso molecular. Bueno, en caso de que fuese precisa la monitorización de la heparina de bajo peso molecular, sea en casos específicos como es la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática grave, la obesidad mórbida o en el embarazo, el objetivo siempre va a ser tener lo que es un antifactor 10A o 10 alfa también, de entre 0,4 a 0,7 unidades por mililitro. ¿Cómo es que vamos a mantener entonces la anticoagulación? Primero, tenemos que ver que siempre se va a realizar con lo que es un anticoagulante oral. Tiene que comenzar en el primer día de tratamiento, y después de la dosis de carga tenemos que poner lo que es la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Se retira lo que es después la heparina, tenemos que ahí sacar lo que son el INR, que siempre tiene que ser mayor a 2 durante los 2 días consecutivos al tratamiento que le estamos dando. Entonces, la duración propia del tratamiento anticoagulante en casos de trombosis venosa profunda van a variar en ciertos casos. Si es que este es una TVP asociada a un factor de riesgo transitorio, como un traumatismo, una cirugía, o porque el paciente no se mueve o ha recibido una terapia estrogénica, que suelen ser como que predisponentes a esto, que lo hemos visto en los factores de riesgo, es de unos 3 meses. Si es un primer episodio de trombosis venosa profunda y esta es idiopática, no tenemos algún factor de riesgo reconocible o algo que ha podido generar esto, el tratamiento tiene que durar aproximadamente unos 6 meses.
Si es que tenemos la presencia de un factor permanente o este es hereditario, sea malignidad, el factor 5 de Leiden, los anticuerpos antifosfolípido, etcétera, esta tiene que ser la terapia indefinida o de por vida, por así decirlo. Y si es que tiene muchos casos de trombosis venosa profunda son recurrentes, como pueden ser 2 o más episodios, ya establecidos anteriormente, pese a que también se le ha dado una terapia anterior a esta, también tienes que volver a darle de forma prolongada lo que es el tratamiento. ¿Cuáles son los nuevos anticoagulantes orales? Primero vamos a ver que estos tienen ciertas ventajas, los nuevos anticoagulantes orales tienen ciertas ventajas, ¿y cuáles son? Primero que la dosificación suele ser 1 a 2 veces al día, tiene una acción mucho más rápida que a comparación de los anteriores, y la corta vida media en la circulación también ayuda muchas veces a prevenir lo que son ciertos eventos adversos de los anticoagulantes orales ya anteriormente mencionados. Las dosis preestablecidas siempre van a estar para estos anticoagulantes orales, no hay una necesidad de control periódico de estas, y principalmente tienen un superior efecto antitrombótico y menor riesgo de sangrado, propiamente por la corta vida media que suelen tener y la acción rápida también que suelen darse. ¿Cuáles son estos? Aquí tenemos ya los muy conocidos como el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban, edoxaban y el vectrixaban. Haciendo una comparación muy rápida de estos, vamos a ver que el dabigatran es un inhibidor de la trombina, mientras que el rivaroxaban es inhibidor del factor 10A. El apixaban también es un inhibidor del factor 10A, como podemos ver. Suelen tener algunos nombres comerciales y las concentraciones de estos suelen variar. Normalmente la vida media varía entre ellos. Del dabigatran es de 2 hasta 17 horas, el rivaroxaban es de 9 a 13 horas y el apixaban suele ser de 8 a 15 horas. Y suelen tener una excreción renal importante. El dabigatran tiene una excreción renal del 80%, por lo cual es que tenemos que ver si es que podemos dar este fármaco a pacientes que ya tienen una insuficiencia renal muy marcada o es muy evidente. O también si es que esos están recibiendo algún otro tipo de medicamento que también va a utilizar lo que es este tipo de excreción y el paciente no puede tolerar todo esto. Entonces, podremos escoger lo que son los otros dos fármacos, como el rivaroxaban o el apixaban, ¿no? Que tienen una menor excreción renal, pero que sigue siendo un muy buen fármaco para poder administrarlos. Las dosis de tratamiento siempre varían entre ellos y también tienen que ser individualizadas en algunos casos, como es en como los anticoagulantes anteriores mencionados, pero como bien sabemos, aquí ya tienen dosis preestablecidas. Los nuevos anticoagulantes ya tienen dosis preestablecidas, por lo cual podemos dar sin ningún problema a nuestros pacientes. Bien, hablando de lo que son la dosificación propias de lo que son las heparinas de bajo peso molecular que ya las habíamos mencionado anteriormente, esto es dado en la fase aguda del tromboembolismo pulmonar, entonces estaría en la primera fase del tratamiento, ¿no? Como habíamos visto. Esos tenemos que ver que depende del peso y como estos suelen ser mayormente siempre tomados de forma independiente, podemos encontrar esta tabla que nos va a ayudar a tener un mejor control sobre estos fármacos, ¿no? Si el paciente es menor de 50 kilogramos, dependiendo del fármaco que vamos a utilizar, podemos llegar a establecer lo que son, como en la bemiparina, 500 unidades por litro o 0,2 mililitros cada 24 horas. No se les recomienda dar enoxaparina porque la dosis mínima que se le puede administrar es a partir de lo que son de 50 a 70 kilogramos. Entonces es por eso que recién se puede llegar a administrar enoxaparina a pacientes que tienen entre este peso o más. La daltaperina es de 5.000 unidades por litro o 0,2 mililitros cada 12 horas. O hasta también 10.000 unidades litro como su máximo, como su tope, que son 0,4 mililitros cada 24 horas. La nodraparina tiene que ser dado de 0,1 mililitros cada 12 horas, o también que son 3.800 unidades internacionales, ¿no? Para lo que son la mayor parte de los pacientes que se encuentran en un peso no relativamente óptimo, pero están entre 50 a 70 kilogramos, dependiendo también de la talla de estos, tenemos que ver que también van a variar los fármacos, pero aquí ya podemos empezar a administrar lo que es la enoxaparina. 60 miligramos, que son 6.000 unidades internacionales, o que pueden ser también 0,6 mililitros cada 12 horas, ¿no? O hasta 0,6 mililitros también cada 24, si es que vamos a utilizar la que es en su concentración de 90 miligramos.
Y así es como podemos encontrar distintas otras presentaciones, y tenemos que siempre ver lo que es acorde al peso de cada paciente. Siempre tenemos que recordar que la administración de los anticoagulantes orales tiene que ser individualizado para cada paciente. Y en los nuevos anticoagulantes orales, estos ya vienen con una dosis fija, lo cual nos podría ayudar mucho, pero tenemos que siempre evaluar qué es lo que realmente puede llegar a necesitar el paciente. O si el problema está dado propiamente por lo que es la inhibición de lo que es de los factores que tenemos para evitar lo que es la coagulación excesiva, o si es que normalmente tenemos que ir directamente a lo que es el factor 10A propiamente de la coagulación, ¿no? Bueno, en general después tenemos que ver lo que son los fármacos fibrinolíticos. La trombólisis propia se tiene que dar con los fármacos fibrinolíticos, y el objetivo de esta suele ser la disolución temprana del trombo. Se debe prevenir lo que es la destrucción de las válvulas venosas y el síndrome postrombótico posterior. ¿Cuáles son las formas de aplicación? Uno, puede ser una trombólisis por vía sistémica, una trombólisis regional mediante un catéter aplicado directamente a la zona que se tiene que llegar a trombolizar. Que esta suele ser normalmente siempre dentro del trombo y más aplicado en lo que son las trombosis venosas profundas masivas. ¿Cuáles son las contraindicaciones de trombólisis? Tenemos lo que son las absolutas y las relativas. Las absolutas son cualquier historia previa de un accidente cerebrovascular, de un evento vascular isquémico también a nivel cerebral, sea de tipo hemorrágico o isquémico. Si es que tiene alguna enfermedad intracraneal o intraespinal que pueda también generarte lo que es propiamente después una hemorragia propiamente dicha, una neoplasia cerebral o cirugía cerebral en los últimos 6 meses, traumatismo cerebral en las últimas 6 semanas, incluso leve si es que esta ha sido en las últimas 48 horas, sospecha de disección aórtica, pericarditis, hemorragia interna en las últimas 6 semanas, sangrado activo, no por menstruación y diátesis hemorrágica conocida, o una cirugía o trauma mayor en las últimas 6 semanas. Y las contraindicaciones relativas vamos a ver que es la anticoagulación oral, pancreatitis aguda, embarazo o primera semana postparto, úlcera péptica activa, accidente isquémico transitorio en las últimas 6 semanas, demencia, endocarditis infecciosa, tuberculosis pulmonar activa cavitada, enfermedad hepática avanzada, evidencia de un trombo intracardíaco, la hipertensión arterial, que nos va a encontrar con una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y una diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Y esta no está siendo controlada, o el paciente se viene en una crisis hipertensiva, en una punción de un vaso no compresible en las últimas 2 semanas previas, y en maniobras traumáticas de resucitación en las últimas 3 semanas, que son muy importantes poder determinar para poder ver si es que vamos a administrar totalmente lo que es la trombólisis o no. Bien, para lo que es la tromboembolectomía, tenemos que esta es la propia extracción quirúrgica del trombo o un émbolo venoso, y las indicaciones son en pacientes con trombosis que produzca una isquemia de la extremidad, o ya que hayan hecho una embolia pulmonar extensa, por lo cual esta es de recomendación. Y el tratamiento trombolítico no ha sido eficaz, o este está contraindicado propiamente dicho, ¿no? O si es que este tiene algunos antecedentes excesivos de lo que son de los anteriores vistos, como son las contraindicaciones absolutas en caso de una trombólisis propiamente dicha con un fibrinolítico. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones y los fármacos para la terapia fibrinolítica en el tromboembolismo pulmonar? Perdón, en la trombosis venosa profunda. Aquí vamos a ver que principalmente si es que se ha dado ya una embolia pulmonar, aquí tenemos que ver que se puede utilizar lo que es alteplase, urosinasa o streptosinasa. ¿Y cuáles son las condiciones en las cuales podemos aplicar esto en caso de un embolismo pulmonar o de una embolia pulmonar? Si es que tiene formas masivas, como una ocupación vascular mayor al 50%, si el paciente está con shock o inestabilidad hemodinámica, o tiene una sobrecarga ventricular derecha grave. Los dosis del alteplase es de 100 miligramos en 2 horas, o 0,6 miligramos por kilogramo en 15 minutos, con un máximo de 50 miligramos. La urosinasa es de 4.400 unidades por kilogramo por hora, por 12 horas, o también darle 1.500 unidades por kilogramo en 10 minutos, ¿no? En la aurícula derecha, o también se le puede aplicar lo que son 3 millones de unidades internacionales en 2 horas. Y la streptosinasa es 250 unidades en 30 minutos, o 100.000 unidades, 250.000 unidades, perdón, y 100.000 unidades por hora por cada 24 horas.
Y para lo que es la trombosis venosa profunda, que es principalmente lo que tenemos que llegar a tratar, es que tenemos que ver si es que esta es una trombosis masiva y hay un riesgo de gangrena evidente para no tomar lo que es nuestra primera elección, que son los anticoagulantes y los nuevos anticoagulantes orales. Aquí tenemos la streptocinasa, que son 250.000 unidades en 10 minutos o 100.000 unidades por hora por 48 a 72 horas, evaluando cómo evoluciona el paciente y teniendo también los controles necesarios de INR, ¿no? También tenemos lo que es la urosinasa, que puede ser 4.400 unidades kilogramo por hora cada 24 horas a 48 horas, y el alteplas, que puede ser 0,5 miligramos por kilogramo a pasar en 4 horas máximo por 150 miligramos. También tenemos lo que es propiamente la profilaxis de nuestros pacientes, que hemos visto que esta ya puede entrar en lo que es la tercera fase que habíamos visto, después de los 6 meses del tratamiento y el diagnóstico, donde tenemos que hacer algunas combinaciones de factores de riesgo y recomendaciones que te pueden llegar a dar. Los riesgos vamos a tener que tenemos un riesgo estimado menor a 4, tenemos que recién valorar el uso de medidas generales y mecánicas, que vamos a ver más adelante, y el riesgo estimado que es mayor o igual a 4, aquí sí tenemos que dar heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas. ¿Cuáles son estas combinaciones de factores que tenemos que evaluar? Si es que encontramos embarazo, puerperio, paresia grave en extremidades inferiores o viajes de más de 6 horas, aquí podemos dar un punto. Si es que tienen neoplasias o insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia renal crónica con una creatinina mayor a 2, síndrome nefrótico, infección grave o trombofilia. 2, si es que tiene EPOC agudizada hospitalizada y esta puede tener una ictus complejía 3, y si tiene un infarto agudo de miocardio ya es un 4. Si está tomando ciertos fármacos, también tenemos que ver que estos pueden ser estimados aquí, como es el tamoxifeno, reloxifeno, o anticonceptivos orales que también te pueden predisponer a esto. Procesos o manipulaciones locales, como es el catéter venoso, que te da un punto, o un evento trombótico, una trombosis venosa profunda previa, también te da 2 puntos, una férula de vendaje o extremidades inferiores. Tenemos que siempre llegar a estimar el riesgo de nuestros pacientes para que así podamos dar lo que es propiamente el tratamiento adecuado y la profilaxis a nuestros pacientes para evitar un nuevo proceso trombótico. En el paciente quirúrgico también se tiene que dar una profilaxis dependiendo del tipo de cirugía o el riesgo de cirugía que vamos a tener. Si es que esta puede ser en un riesgo alto, en un riesgo muy alto, en un riesgo moderado o en un riesgo bajo, ¿no? ¿Cuáles son los de riesgo muy alto? Aquí es una cirugía mayor en mayores de 40 años que hayan tenido un evento trombótico, una trombosis venosa profunda previa, con una neoplasia o una trombofilia, una lesión medular espinal, o este haya sido politraumatizado. Para que este se necesita darse una deambulación precoz, podemos darle lo que es las heparinas de bajo peso molecular a dosis terapéuticas, o anticoagulantes orales, con un INR que se mantenga de 2 a 3, ¿no? El riesgo alto, vamos a ver que estas pueden ser cirugías ortopédicas, mayor de pelvis, de cadera o extremidades inferiores. Esto es en mayores de 60 años o una cirugía menor. Y aquí también tenemos que priorizar la deambulación precoz y dar lo que es heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas y también anticoagulantes orales. Cuando es un riesgo moderado, aquí ya podemos ver que es la cirugía menor a 40 años y si es que este tiene pacientes que se encuentran entre 40 y 60 años sin factores de riesgo, o una cirugía mayor en menores de 40 años. Si es que es de riesgo bajo, tenemos una cirugía menor en personas menores de 40 años, no tiene factores de riesgo y el trauma es menor sin movilización. Aquí solo tenemos que dar una deambulación precoz. Cada que encontremos con una cirugía ortopédica, la profilaxis siempre tiene que mantenerse al menos 30 días, y en la cirugía mayor abdominal y o pélvica siempre se tiene que emplear lo que es heparina de bajo peso molecular, ¿no? Que es como una buena profilaxis para esto. Y las terapias adicionales, vamos a ver que aquí tenemos la elastocompresión y las técnicas de vendaje, que son muy buenas, y algunos pacientes para unas cirugías extensas también se les puede llegar a aplicar. Principalmente tenemos lo que es la ambulación. El paciente tiene que caminar lo más rápido posible para evitar lo que son las formaciones de trombos, si es que este ha sido sometido a una cirugía. Y este suele ser recomendado cuando es una cirugía reciente, un accidente cerebrovascular hemorrágico. También eso nos puede ayudar a también ver la propia evolución en el SB, ¿no? En el evento que tiene, o si es que ha tenido algún sangrado activo. Eso es lo que nos puede ayudar mucho lo que es la deambulación propia.
La elastocompresión, vamos a ver que esta es más como una terapia para ejercer presión extrínseca sobre el miembro propiamente dicho, para aumentar lo que es la presión tisular. Los objetivos de este es que va a favorecer el retorno venoso por las venas profundas, disminuir el flujo venoso en sentido contrario a la dirección fisiológica. Reforzar la rigidez de las celdas aponeuróticas de la pierna, disminuir la presión hidrostática capilar, mejorar el flujo linfático centrípeto y mejorar propiamente el flujo venoso, ¿no? que se tiene a nivel de lo que son las venas afenas y hipopliteas propiamente dicho. Y en cuanto a la ley de Laplace, esta es la explicación del por qué tendríamos que hacer lo que es la elastocompresión para así evitar lo que son propiamente las formaciones de trombos, ya que a mayor presión o mayor se ejerce la presión sobre lo que son las zonas de retorno venoso a nivel de las piernas, se va a tener una mayor fuerza de circulación a nivel venoso también a nivel de las piernas. Para eso tenemos algunos tipos de vendas, como son las rígidas o de yeso, las vendas de tracción larga o de tracción corta, que pueden ser en multicapas, pero las que normalmente siempre se suelen utilizar son las circulares ascendentes y suelen ser estas las de elección en cirugías o en procesos donde podemos empezar a hacer la elastocompresión propiamente como un tipo de profilaxis terapéutica, por así decirlo, entre comillas. Existen ciertos errores en esta cuando la elastocompresión es disuasiva o no hemos hecho totalmente bien lo que es la elastocompresión propiamente dicha, lo cual nos va a generar lo que son trombos en distintos niveles, y ya cuando sueltas lo que es las vendas de elastocompresión, estos trombos que se formaron en esas zonas recién ascienden y es por eso que se pueden llegar a manifestar lo que son las propias complicaciones. Bien, para terminar la exposición vamos a hablar un poco acerca de lo que es las complicaciones que vendría a ser la embolia pulmonar y el síndrome prostrombótico. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la TEP, que como les habíamos mencionado al principio, esta va a ser la complicación más grave y aguda de la trombosis venosa profunda. Como tal, es la oclusión súbita de una o más arterias o arteriolas pulmonares por trombos formados por la circulación venosa, ¿no? Pacientes ya con antecedentes de trombosis venosa profunda. Y la importancia de la misma es que solamente el 50%, aproximadamente solo el 50% de los pacientes van a ser diagnosticados y tratados, por lo cual la mortalidad es alta en los pacientes, ¿no? En los cuales no se ha tratado de manera adecuada. Y también el 80% de los pacientes con este evento súbito han tenido trombosis venosa profunda en su historia clínica. En cuanto a la etiología y la fisiopatología, va a seguir los mismos principios que la trombosis venosa profunda, como ya muy bien lo mencionamos, la tríada de Virchow, ¿no? La lesión endotelial, la cual solamente para recalcar va a ser un daño, como sabemos, en el endotelio, la cual va a exponer la membrana basal como tal. Posteriormente la adhesión plaquetaria, la liberación de sustancias vasoactivas, lo cual va a llevar a la formación de un trombo blanco por aposición. La lentitud o del flujo de éstasis, la cual va a llevar a mecanismos similares para la formación de un trombo rojo y estados de hipercoagulabilidad, los cuales van a formar microtrombos por esta misma acción. Y aquí importante mencionar acerca de la fisiopatología que la TEF como evento o como complicación o como consecuencia más importante va a ser hemodinámica en el paciente. Aproximadamente las manifestaciones clínicas, como lo vamos a ver un poquito más adelante, solamente van a estar se van a manifestar cuando el 30 al 40% del parénquima pulmonar ya está comprometido. Hay aquí la importancia de sospechar una TEF, ¿no? En pacientes cuando nosotros lo recibamos. Y también recalcar que un paciente puede tener émbolos grandes o múltiples émbolos, los cuales pueden dar incluso a una muerte súbita, debido a que el ventrículo derecho va a estar demasiado sobrecargado. Entonces, el paciente va a sobrepasar, ¿no? la función del ventrículo derecho por los mismos trombos que han llegado a circulación pulmonar, lo cual puede descompensar al paciente, puede progresar a un shock, a una insuficiencia ventricular derecha y a una muerte súbita. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, no vamos a especificar más porque mi compañera ya muy bien nos explicó. Vamos a ver factores predisponentes como fracturas de caderas, cirugías, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como ya les había manifestado, como ya les había dicho, el 40% aproximadamente, los pacientes van a tener comprometidos casi el 40% de su parénquima pulmonar cuando ya recién Bien, chicos, van a 2 minutos más reconocer. y estamos concluyendo con la reunión, por favor. Sí, sí, doctor, está bien. Principalmente los más frecuentes van a ser la disnea súbita, el dolor torácico, taquipnea, taquicardia, el galope reforzamiento del segundo ruido pulmonar, y los menos frecuentes van a ser la hemostisis, edema, cianosis, hipotensión, síncope y palpitaciones, ¿no? Que debemos pensar en los pacientes que ya han tenido eventos anteriormente. Siguiente, por favor. Vamos a ver aquí un cuadrito aproximadamente de las manifestaciones clínicas más frecuentes que tenemos como primer lugar la disnea, el dolor torácico, y como ya último y menos frecuente la cianosis. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, aquí vamos a tener muy importante mencionar la puntuación de Wells y más aún la puntuación de Ginebra, que si el paciente presenta una puntuación mayor o de 0,5, el riesgo de embolia pulmonar es improbable, y una puntuación mayor a 6 ya tiene una embolia pulmonar mucho más evidente, ¿no? O ya tiene un riesgo mayor a padecerla. Siguiente, por favor. Bien, ya hablando un poquito más acerca de las pruebas, de pruebas auxiliares, vamos a ver acerca del ecocardiograma. El ecocardiograma, si bien es cierto, se puede dar en pacientes, o se puede ordenar en pacientes con un riesgo cuando ya sospechamos de un tromboembolismo pulmonar. Vamos a ver que las manifestaciones más frecuentes en lo que vamos a observar va a ser un cortocircuito tanto derecho-izquierdo y una presencia de trombos en el hemicardio derecho, como lo observamos en la figurita. En cuanto a la gamografía pulmonar, esta sí se requiere bastante entrenamiento para leer una prueba de este tipo, pero también se encarga en pacientes con una gran sospecha esta. Vemos aquí la figurita que principalmente esta va a utilizar escáneres de radiación que van a estar... que van a darse fuera del cuerpo del paciente. Tiene que tener una radiografía antes de esta prueba, y el paciente no debe tener ninguna enfermedad de base pulmonar. Vemos aquí que va a crear patrones de flujo pulmonar de aire y de sangre, ¿no? Vemos aquí que sí hay una interrupción en el patrón del flujo, ¿no? Lo cual es sugerente de un embolismo pulmonar. El EKG, si bien es cierto, no es muy sensible, hay un patrón que sí nos va a dar la sospecha, nos va a confirmar la sospecha, pero no es muy frecuente, ¿no? Es el patrón de S1, Q3, T3. Siguiente, por favor, para ver la figurita. Como lo podemos observar en la imagen, ¿no? En las derivadas 1, 2, 3, vamos a ver que sí, ese patrón sí va a estar presente, aunque no es muy frecuente. Lo cual es más frecuente es sobrecargas de ventrículos derecho, etc. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes de laboratorio, ya mi compañera los explicó bastante, que principalmente vendrían a ser los mismos, ¿no? Dímero de urea creatinina, AGA, el ProBNP, las troponinas cardíacas, que no son tan específicas, pero sí nos van a ayudar a guiar un poco más nuestro diagnóstico. Y la angiografía pulmonar, que vendría a ser el gold estándar de la TEP, que puede encontrarse en casos excepcionales, cuando todos los demás estudios ya no nos han dado no nos han confirmado este diagnóstico. Siguiente, por favor. Ya que tenemos un pequeño cuadrito en cuanto a hacer un algoritmo diagnóstico de la TEP, ¿no? Probabilidad, sospechamos ya con el score de Wells y con el score de Ginebra. Vamos a ordenar una angiotac. Vamos a ver que aquí, si el diagnóstico es una TEP, vamos a pensar en una disfunción ventricular derecha, o si no, en otro diagnóstico probable. También es importante, si esta angiotac no nos lanza un diagnóstico evidente, pedir un ecocardiograma y los exámenes en los que hemos visto. Siguiente, por favor. Y como último, el síndrome prostrombótico, que es una consecuencia ya crónica de la trombosis venosa profunda. Vamos a ver que principalmente esta relación o tiene manifestaciones clínicas como edema, dolor, éxtasis venosa e induración. Aquí lo más importante mencionar que si el paciente en sus controles tiene un INR mayor a 2, es posible que el síndrome prostrombótico aumente aproximadamente después de 5 años, hasta los 5 años después de su diagnóstico de trombosis venosa profunda, ¿no? Este síndrome postrombótico es más frecuente al año de su diagnóstico. Y bien, eso sería lo más importante, doctor, en esta diapositiva. Y con eso terminamos, me parece. Ok, chicos. Bien, algunas cosas bastante puntuales para
para que sepamos sobre este tema tan importante que es la trombosis venosa. Trombosis venosa es una entidad que generalmente tiene dos formas. O una es la que el paciente acude ya con una trombosis venosa profunda, o la segunda es la que se produce dentro de un estado intrahospitalario, dentro de una unidad de cuidados críticos. Entonces, es muy importante el tratamiento, que básicamente ustedes deben aprender que el tratamiento como médicos generales, como médicos como internos de medicina, va a ser la enoxaparina tal en las dosis como lo han dicho. La dosis máxima, 80 miligramos cada 12 horas vía subcutánea. Es una dosis segura. Por otro lado, si bien es cierto, hay nuevos anticoagulantes, no los tenemos a la mano. Nuestra población no puede disponer de la suficiente cantidad de dinero para que mensualmente puedan. Entonces, la enoxaparina para empezar está bien y posteriormente se va el paciente posiblemente de alta con heparina vía oral según la tabla adjunta, que puede ser diaria, interdiaria, una pastilla diaria, media pastilla interdiaria, etcétera, etcétera, de acuerdo al comportamiento del INR. Siempre vamos a buscar que el INR esté entre 2 y 3. Entonces, los controles para estos pacientes van a ser 2 y 3 son las dosis terapéuticas de una trombosis venosa profunda. Las trombosis venosa profunda por encima de la rodilla son las que son de vital importancia. Las trombosis venosas por debajo de la rodilla carecen de algún tipo de emergencia o urgencia prevalente. Aún así se debe prestar atención a estas. La trombosis venosa profunda, el tratamiento de una trombosis venosa profunda profiláctica, eso es importante, saber a qué paciente que no ha venido por trombosis venosa profunda, pero está en situaciones de éstasis, está en situaciones de obesidad, está en situaciones de éstasis, obesidad y además algún grado de dislipidemia anterior, está en situaciones de éstasis, ha sufrido un tratamiento quirúrgico cruento, incruento, traumatológico en situación de obesidad y además hay la sospecha o la confirmación de neoplasia, debe y tiene que recibir un tratamiento profiláctico. Es muy importante que ustedes sepan que desde el punto de vista de la emergencia nos vamos a basar en identificar anemias moderadas y agudas, moderadas y severas, ¿no? Las severas debemos de saber claramente en qué momento vamos a transfundir a un paciente, si es una anemia severa aguda, si es una anemia severa crónica. Son dos características que ustedes tienen que saber en qué momento y van a investigar en qué momento se transfunde. Debemos de saber cuánto se eleva. ¿Cómo podemos saber? Tienen que saber ustedes el volumen de una unidad de sangre, de una unidad en paquete globular. Tienen que saber cuánto va a subir la hemoglobina por cada unidad que yo transfunda, idealmente en un paciente con 70 kilos de peso. Chicos, yo sé que ustedes tienen clases a continuación, que tengan una buena noche, vamos a seguir hablando. Ya esta semana, ya para el siguiente grupo ya están las preguntas para las prácticas, y las del día lunes las vamos a pasar el viernes de 8 a 10 de la noche. Que tengan buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.